Muy buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a este webinario en el que, como decía Luis Gil, vamos a intentar resolver muchas de las dudas que han ido surgiendo acerca de los distintos tipos de equipos que se utilizan en la contención del COVID. Y concretamente nos vamos a centrar en tres tipos de equipos. Vamos a hacer una incidencia muy especial en mascarillas porque es casi el tipo de equipo que más ampliamente se utiliza por un sector más general de la población. Vamos a ver también qué tipos de mascarillas hay, porque generalmente se habla de mascarillas, pero no se le pone el apellido y no todas las mascarillas son iguales ni sirven para lo mismo. Vamos a hablar también de guantes y de protección facial. En relación al COVID, llama la atención que un agente tan pequeño, que un pequeño virus, esté poniendo a prueba a tantos niveles a todas las sociedades del mundo, incluso a las más desarrolladas. En el ámbito de los equipos de protección individual, las empresas asociadas, todas las empresas que están suministrando equipos de protección individual y muchas de ellas agrupadas en ASEPAL, están haciendo unos esfuerzos muy grandes para asegurarse de que el EPI que suministra a sus equipos, a sus clientes, es seguro. Por otro lado, también el virus está poniendo a prueba, nos está poniendo a prueba a otro nivel, nos está poniendo a prueba acerca de ver la capacidad que tenemos de poder distinguir si un equipo de protección individual que vamos a adquirir o que vamos a utilizar es seguro. Va a preservar nuestra salud y nuestra seguridad. Y como digo, nos afecta a todos. Desde ASEPAL, una de nuestras funciones, además de prestar pues bueno, servicio y capacidad de representación a las empresas que se dedican a la fabricación, a la importación o a la distribución de EPI y a casi todos los organismos notificados que hay en España, una de nuestras labores principales y que está en nuestro ADN es intentar ayudar a los usuarios de los equipos para comprender mejor la normativa asociada a los equipos de protección individual, lo cual tiene un impacto muy importante a la hora de seleccionar y utilizar un equipo. Casi desde el principio de la fundación de la asociación, hemos puesto muchos medios a disposición de los usuarios, como por ejemplo la guía de selección de EPIs, que se puede consultar en nuestra página web. Habitualmente editamos un blog y hacemos pues tanto acciones como estas, como ahora virtuales, normalmente presenciales, y también prestamos ayuda a todos los usuarios de equipos de protección individual que tengan una duda acerca de la seguridad de los equipos. Y esto es así porque desde ASEPAL tenemos una concepción muy particular del equipo. Para la gente y las empresas que integran ASEPAL, un equipo de protección individual va mucho más allá de meramente un consumible industrial, una mascarilla que te pones en la cara, unas gafas, unos guantes. Va mucho más allá de lo que es ese equipo y trasciende este concepto plenamente materialista. Para nosotros, un equipo de protección individual es una barrera, es el último recurso preventivo que tiene el usuario, es lo último que se interpone entre su salud y seguridad y muchas veces su piel y el riesgo que amenaza su salud, al riesgo que está ahí fuera, y que en este caso es un pequeño virus que, como hemos dicho, nos está poniendo a prueba a muchos niveles. Y este equipo, pese a que en algunas ocasiones nos pueda parecer sencillo en cuanto a su diseño, realmente es un producto muy complejo porque tiene una normativa y unos requisitos que tiene que reunir para su comercialización que no lo hace sencillo. Además, en estos momentos de forma habitual tenemos muchas opciones de equipos de protección individual a nuestra disposición. Y en estos momentos, si cabe, tenemos más con las condiciones extraordinarias de comercialización que hemos visto
pues primero el 20 de marzo y la última vez en el BOE del 25 de abril con la resolución de unos días antes, del día 23. Ahora tenemos, si cabe, más opciones. Y en nuestra experiencia en ASEPAL somos plenamente conscientes de que entre todas las opciones que pueda tener un usuario para protegerse, todas las opciones de EPIs, al final solo va a haber una o dos que sean realmente válidas. En este webinario, pretendemos dar una breve orientación a todo el mundo, tanto a proveedores, a suministradores de equipos de protección individual. Estos días estamos recibiendo muchas consultas, pues por ejemplo, de farmacias, también de usuarios en el ámbito sanitario, de técnicos en prevención de riesgos laborales. Ante esta situación tan compleja y ante un público tan variopinto, vamos a intentar dar una serie de orientaciones básicas. Vamos a pivotar sobre 2 o 3 baluartes que en un momento de confusión nos van a permitir llegar al equipo de protección individual que realmente necesitamos y que cumplirá su función. Desde ASEPAL pensamos que independientemente del ámbito, para que una persona esté protegida o se proteja del riesgo en base o utilizando un equipo de protección individual, se tiene que cumplir tres ámbitos. Estos son los tres baluartes sobre los que vamos a pivotar. El EPI tiene que ser seguro, y esto está directamente relacionado con la normativa y con los agentes como fabricantes, importadores o distribuidores que están en esta parte de la cadena de comercialización y que se tienen que asegurar de que el EPI sea seguro. Tenemos que seleccionar bien el equipo de entre todas las opciones que tenemos. Generalmente en el ámbito laboral de esta labor se ocupa el técnico o el responsable de prevención de riesgos y de salud y seguridad de la empresa. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que utilizar el equipo adecuadamente. Y esta responsabilidad, pese a que todas están interrelacionadas, porque un fabricante, un importador, un distribuidor especialista puede asistir a un técnico en prevención o a un usuario acerca de la normativa del equipo y demás, porque es quien mejor lo conoce, pero la utilización del EPI es algo que depende muy estrechamente del usuario. Entonces, pivotando sobre estos 3 aspectos, la seguridad del EPI, una adecuada selección y un adecuado uso, vamos a intentar despejar muchas de las dudas que nos están llegando a lo largo de estas semanas. También vamos a ver qué tipos de equipos podemos encontrar en el mercado, porque sobre todo en el ámbito de las mascarillas, como decíamos, como no se les ponen apellidos a cuando pues, en prensa o en otros medios se habla de equipos, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz en este asunto. Como decíamos, lo primero que tenemos que tener claro, el primer punto que tenemos que controlar siempre es que el equipo de protección individual sea seguro. A veces llama la atención porque estamos hablando de un equipo que está destinado a prestar seguridad y la seguridad la damos casi por hecha. Pero, como decíamos, un equipo de protección individual es un producto complejo que está asociado a una reglamentación que es compleja, que es el reglamento UE 2016/425, que tiene una única finalidad, y es que los equipos que cumplan con los requisitos esenciales de ese reglamento sean seguros. Y que el equipo sea seguro quiere decir que va a ofrecer una protección frente a los riesgos que el fabricante declara y ha evaluado, y que además no va a suponer un riesgo para la salud y la seguridad del usuario. En el caso del COVID, de la lucha contra la COVID, un equipo será seguro cuando ofrezca una barrera sólida entre el ambiente contaminado, entre el virus y el usuario. El reglamento UE 2016/425, como decía, tiene solo una finalidad, que es que los equipos que cumplan con esos requisitos, y que aprovecho para decir que pese a que estemos en condiciones excepcionales
de comercialización, este reglamento y sus requisitos esenciales siguen plenamente vigentes, que nadie se llame a engaño, no hemos entrado en un todo vale, bueno, pues como hay escasez de equipos, pues me pongo lo que sea. No, no. Todas las disposiciones que se han publicado en torno a los equipos de protección individual a lo largo de estas situaciones excepcionales dejan muy claro que los requisitos esenciales de salud y seguridad del reglamento tienen que cumplirse. Y siempre va a haber alguien, una autoridad, incluso en estas condiciones excepcionales que trataremos después, siempre va a haber una autoridad o en última instancia un organismo notificado que se asegure de que se cumplen estos requisitos esenciales. Que nadie se llame a engaño ni que nadie se deje engañar. No estamos en una situación de todo vale. Puede que se haya permitido que los equipos cumplan con otras normas técnicas distintas a las normas armonizadas que hemos estado utilizando hasta hace bien poco. Pero es que estas normas son el camino que se utiliza para verificar la seguridad del producto, que se cumpla con estos requisitos esenciales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, algo muy importante, el fabricante o el importador a la hora de poner el producto en el mercado siempre se tiene que asegurar de que independientemente de la norma que se cumpla, y la situación estándar es el cumplimiento con las normas armonizadas, los requisitos esenciales se cumplan. ¿De acuerdo? Y cuando los requisitos esenciales se han cumplido, el fabricante, cuando termina el procedimiento de evaluación de la conformidad, el fabricante pone sobre su equipo el marcado CE. Y el marcado CE tiene una serie de normas que siguen plenamente vigentes. El marcado CE tiene unas dimensiones y tiene unas proporciones, y en el caso de los equipos de protección individual, la mayoría de los equipos de protección individual destinados a proteger contra la COVID, como las mascarillas, los guantes de protección, el vestuario de protección, son equipos de protección individual de categoría 3 y junto al marcado CE tiene que venir los 4 dígitos de control del organismo notificado que hace uno de los 2 niveles de comprobación que se somete a los EPI de categoría 3. ¿De acuerdo? Para poder poner el marcado CE sobre un producto, siempre un fabricante ha tenido que superar el proceso de evaluación de la conformidad que lleva asociado que al menos tenga un certificado UE de tipo, y no cualquier certificado UE de tipo. Tiene que ser un certificado de tipo emitido por un organismo notificado que está autorizado para ello. Solo los que vienen en la relación NANDO, que se puede consultar en la página web de la Comisión Europea, están autorizados para emitir este tipo de certificados que permiten la colocación del marcado CE sobre el equipo. Cualquier colocación fraudulenta del marcado CE es objeto de actuación por parte de las autoridades de vigilancia de mercado. Durante estos días, tanto por empresas suministradoras de equipos de protección individual como equipos que nos hacen llegar usuarios de los mismos, estamos viendo que muchos de estos equipos pues, justifican la colocación del marcado CE indicando que se cumple con normas europeas como la 149 o la 166 en base a certificados voluntarios que están emitidos por laboratorios que están asentados en la Unión Europea o en China, pero que no están autorizados para emitir un certificado UE de tipo que te permite colocar el marcado CE. Algunos están emitidos como entidades como ECM, que es un laboratorio que está notificado, sí, pero para máquinas, o para ICR, que es un laboratorio polaco que también tiene competencia en máquinas, pero no en equipos de protección individual, o en laboratorios que están asentados en China. Y sin poner en duda la competencia y la profesionalidad de estas entidades, los certificados que emiten no son válidos para la colocación del marcado CE. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante porque ante la confusión que se está generando en muchas situaciones,
algún proveedor de forma intencionada o accidental, algún importador, pues está justificando la venta y la comercialización de estos equipos en base a estos certificados y no tienen ningún tipo de validez. El marcado CE, las reglas de colocación del marcado CE siguen siendo plenamente vigentes y las vamos a desgranar un poco más adelante. Por lo tanto, por el proceso que sigue un equipo de protección individual para la colocación del marcado CE o para asegurar que se cumplen los requisitos esenciales, solo un equipo, solo un EPI seguro, con todo lo que ello implica, nos ofrecerá una protección sólida. Si nos salimos de esta zona que hemos estado tratando hasta ahora, no tendremos ni la más mínima seguridad o intuición acerca de si el equipo nos va a proteger o no. Puede que sí o puede que no. Pero el problema está en que nunca lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hay que asegurarse muy bien de que el equipo al que vamos a acceder o el que vamos a suministrar sea seguro. Por otro lado, el equipo siempre tiene que estar bien seleccionado. De entre todas las opciones que veamos, y como digo en estos casos, tenemos muchas opciones que nos pueden servir. Además de asegurarnos de que el producto sea seguro, tenemos que hacer un esfuerzo para seleccionar un EPI que se ajusta a nuestras necesidades entre todas las posibles. Y generalmente solo hay uno o dos tipos de equipos que se van a ajustar a esto. Hay que tener en cuenta también que si de entre todas las opciones que tenemos no seleccionamos bien el equipo, al margen de que sea inseguro, que eso ya hemos hablado, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente que utiliza estos equipos para protegerse frente a la COVID los utiliza durante muchas horas. Gente que está, pues, por ejemplo, atendiendo a pacientes o a lo mejor está en zonas donde pueden estar expuestos a la gente y tiene que utilizar los equipos durante muchísimo tiempo, ¿no? No lo sé, me hablaban de casos en los que lo utilizan agentes de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo tienen que utilizar durante mucho tiempo los equipos. Y si no lo seleccionamos bien, es posible que les estemos dando un equipo de protección individual inadecuado, y cuando un equipo de protección individual es inadecuado, generalmente no se usa durante todo el tiempo que se debería de utilizar. Para hacer una buena selección del equipo, sin entrar en más detalles, tenemos que controlar 5 aspectos. El más importante de todos es la evaluación del riesgo. Si no sabemos exactamente el tipo y el nivel de riesgos al que se va a enfrentar la persona que vaya a utilizar el equipo de protección individual, estamos ciegos. El inicio de la selección ya empieza con un impedimento, porque tenemos que conocer exactamente qué tipo de exposición o riesgo tenemos, dentro de que en este entorno todos sabemos que nos vamos a proteger frente al virus, frente al SARS-CoV-2, pero tenemos que ver qué tipo de exposiciones, durante cuánto tiempo, en qué condiciones. Y solo cuando lo controlemos, solo cuando tengamos perfectamente delimitadas cuáles son las condiciones en las que se van a utilizar, podemos definir el tipo de equipo que se va a ajustar al nivel de riesgos que necesitamos. Y con ello también tenemos que tener en cuenta las condiciones de la tarea y del trabajador, porque el trabajador o la persona que va a llevar el equipo de protección individual lo va a llevar durante muchas horas. Y si no se adapta a las condiciones de la tarea, por ejemplo, de temperatura o de requerimientos metabólicos, ¿no? Si, por ejemplo, con la carga física que se supone a una tarea, o a las condiciones propias de salud o fisionómicas propias del usuario, si no se adapta, al final el equipo posiblemente no se utilice. Entonces es algo que también tenemos que... a lo que tenemos que prestar mucha atención. Y por último, tenemos que ver si ese equipo que hemos definido sobre el papel realmente existe. En
en la primera fase la persona que está o que es responsable de evaluar el riesgo, desde luego es el rey, pero en el resto de las fases, un proveedor experto en equipos de protección individual puede ofrecer un asesoramiento bastante valioso a la persona que se encarga de seleccionar el equipo. Por último, y de forma general, los equipos de protección individual se tienen que utilizar bien. Y cuando decimos bien de forma genérica, nos referimos a que se tienen que utilizar exactamente como dice el fabricante en su folleto informativo. Cuando el fabricante diseña este equipo seguro, lo diseña con unas finalidades previstas y para proteger frente a una serie de riesgos y para que se utilice de una determinada manera. Y todo eso lo evalúa ante el organismo notificado o en el caso de los EPIs destinados a proteger contra la COVID, lo evalúa perfectamente y el organismo notificado es el que dice, vale, perfecto, en este equipo con estas características sirve para estas condiciones de uso porque tiene estos riesgos asociados. Si nos salimos de esa zona en la que el fabricante ha delimitado perfectamente cómo utilizar el equipo y muchas veces las situaciones en las que hacerlo, nos movemos en una zona desconocida. Es que estaríamos para saber si el equipo va a ofrecer protección en condiciones de uso y de mantenimiento que no prevé el fabricante, es que lanzamos una moneda al aire o tiramos un dado. Fuera de la zona que ha evaluado el fabricante, no hay datos acerca de la efectividad del equipo o de la seguridad de su uso. ¿De acuerdo? Por ello es muy importante el prestar atención a las indicaciones que da el fabricante en su folleto informativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las mascarillas, pues lo veremos más adelante. Es bastante habitual que se nos pregunte que si las mascarillas autofiltrantes, por ejemplo, también ofrecen protección, dicho de una forma resumida, de dentro hacia afuera. Bueno, pues si el fabricante no lo ha evaluado, es absolutamente imposible saberlo. O si se pueden lavar, o si se pueden utilizar durante más tiempo del que dice el fabricante. En el momento en el que nos salgamos de las condiciones que establece el fabricante para su uso, cuidado y mantenimiento, nos movemos en una zona de total incógnita donde no hay datos. ¿De acuerdo? Ya sin más, y después de haber visto las condiciones generales que aplican a todos los tipos de equipos, vamos a dedicar el resto del tiempo que tenemos para hablar de los tipos de equipos que se utilizan para la protección contra la COVID y particularmente mascarillas, guantes y protectores oculares y faciales. En este webinario, pues bueno, queremos tratar los tipos de equipos que aglutinan el grueso de las consultas que nos llegan y sobre todo nos centramos en estos tipos de equipos y en la comercialización que está destinada a toda la población. Las condiciones que se destinan a compra pública para uso por parte del personal sanitario no las vamos a tratar en este webinario. ¿De acuerdo? Antes de entrar a desgranar los tipos de equipos y las condiciones que aplican a la comercialización de estos equipos, me gustaría volver a recordar de que cuando estemos viendo estas condiciones, tengamos siempre en mente de que incluso en estas situaciones de excepcionalidad y donde vamos a ver otras normas distintas a las que estamos acostumbrados a ver, los requisitos de salud y seguridad aplicables a los equipos siguen vigentes. Y también los requisitos de uso. Los requisitos de uso para los trabajadores siguen siendo vigentes. Nadie ha anulado el Real Decreto 773 del 97. ¿De acuerdo? Esto es una situación que estamos en una situación de emergencia. Esto no es una guerra, no es un estado de sitio, ni un estado de excepción, ni nada. Estos requisitos
estas obligaciones de entregar producto seguro y de utilizar solo producto seguro, en el caso de los trabajadores, sigue siendo plenamente vigentes. No estamos en una situación del todo vale, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ya que de ello depende la salud y la seguridad de muchos. Vamos a empezar hablando de mascarillas. Las mascarillas, hablando así de forma genérica, estamos viendo que hay muchos tipos se hablan de muchas mascarillas, en medios hablan de se tiene que utilizar mascarilla, cuándo puedo utilizar mascarilla, pero dentro de este término genérico se agrupan muchos tipos de mascarillas, ¿de acuerdo? Um, la mascarilla autofiltrante, con la que estamos pues, mucho más familiarizados en ASEPAL, es un equipo de protección que de lo que se trata, o en el entorno de la COVID, lo que está destinado a ofrecer una barrera, un filtro para evitar que el usuario aspire aerosoles o estas gotitas respiratorias en las que se transmite la enfermedad, ¿de acuerdo? Esta es su función, este es el sentido en el que funciona esta barrera o esta protección. Porque cuando hablamos de mascarillas, hay muchos tipos. En ASEPAL, el tipo de mascarilla que es equipo de protección individual es la mascarilla autofiltrante. Pero hay otros dos tipos básicos o elementales, son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas, de las cuales hemos empezado a oír hablar hace solo unas semanas. Estos son los tres tipos básicos, ¿no? Después veremos que hay uno que se deriva de las mascarillas autofiltrantes y las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas, para definirlo brevemente, las mascarillas autofiltrantes son un equipo de protección individual y su finalidad principal es proteger al usuario que la lleva. ¿De acuerdo? Esta es la finalidad principal con la cual se diseña y se comercializa. ¿De acuerdo? Es una barrera, es un filtro que elimina del aire, en el contexto de la COVID, las gotículas en las que se transmite el virus. El otro tipo de mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, son un dispositivo sanitario, son un dispositivo médico que tiene su propia legislación, que también tiene que llevar el marcado CE, pero que son completamente diferentes de las mascarillas autofiltrantes. Su función principal, la finalidad principal de estas mascarillas quirúrgicas es evitar que el portador propague la enfermedad, reduciendo el riesgo de que estas gotas respiratorias que se generan al hablar, al estornudar o al toser se difundan en el entorno. Generalmente, y su uso prioritario está orientado al personal sanitario en las labores en sus labores de atención sanitaria. Hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que se diferencian en la eficacia filtrante bacteriana, que es la capacidad que tiene la mascarilla de evitar que un patógeno se propague al entorno a través del cuerpo de la mascarilla, pero que es algo completamente diferente, es un concepto completamente diferente y los ensayos son completamente diferentes a los ensayos que se hacen sobre las mascarillas autofiltrantes. No tiene absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Las diferencias, como decía, se hacen a varios niveles. En uno, en cuanto al uso, que generalmente lo utiliza el personal sanitario y según indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el único uso que debería darle una persona que no tenga síntomas, una persona sana, de este tipo de mascarillas es en el caso de que tuviese que tratar o que estuviese en una habitación con personas infectadas o sospechosas, pero siempre y cuando estas personas también lleven una mascarilla que evite la dispersión y se mantenga a más de 1 metro y respete de distancia y respete el resto de medidas higiénicas y que además no haya operaciones o que no haya elementos que puedan generar un aerosol más fino de estas gotas respiratorias.
¿De acuerdo? La otra diferencia es en el ajuste, entre la concepción del equipo. El ajuste que da una mascarilla quirúrgica es mucho más holgado que el que da una mascarilla autofiltrante. Entonces, de ahí que la utilización que veíamos antes tenga una serie de limitaciones tan grandes, porque ya que el ajuste es mucho más holgado, el usuario siempre va a estar respirando una fracción de aire ni siquiera mínimamente filtrado y que entra a través del espacio que queda entre la mascarilla y el rostro del usuario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ajuste y los medios de los que se dispone para lograr este ajuste es mucho más holgado. Y por último, las mascarillas higiénicas son un producto que es algo completamente distinto de las mascarillas autofiltrantes, como EPI, y las mascarillas quirúrgicas. O sea que no tienen ni la finalidad de proteger al portador, ni de evitar la propagación del agente infeccioso al nivel que lo hacen las mascarillas quirúrgicas. Son un producto que lo que hace es complementar las medidas higiénicas básicas que todos tenemos que seguir para evitar la propagación del virus. Cubren la nariz, la boca y la barbilla, y lo que hacen es complementar las medidas de distanciamiento social, de mantener las distancias, del lavado de manos, de evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Y en algunos países, entre ellos España, se han desarrollado algunas especificaciones técnicas que intentan pues acotar los requisitos a cumplir por estas mascarillas. ¿De acuerdo? Hay un cuarto tipo que que no es básico, es el derivado de las mascarillas autofiltrantes y las quirúrgicas, que son las mascarillas duales. Son mascarillas que han sido diseñadas y ensayadas para reunir en el mismo producto los requisitos que se aplican a una mascarilla autofiltrante y una mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? Y están sujetos a las disposiciones, estos equipos están sujetos a las disposiciones de ambos equipos. Centrándonos en las mascarillas autofiltrantes, que son el equipo de protección individual que va a ofrecer protección al portador de la misma, vamos a ver algunos aspectos básicos que nos permitan conocerlas mejor. La función básica de este equipo, como veíamos antes, es, en el contexto de la COVID, eliminar las gotas de aerosol estas gotas respiratorias de aerosol que puede haber en suspensión en el aire y que el usuario de la misma puede respirar. La norma armonizada que aplica a estas mascarillas, la situación estándar, es la norma EN 149. ¿De acuerdo? Esta norma define tres tipos de mascarillas dependiendo de la eficacia filtrante del filtro que compone la mayor parte del cuerpo de la mascarilla. Y así tendremos mascarillas FFP1, donde la eficacia de este filtro debe de ser superior al 80%, la eficacia de las FFP2 es superior al 94% y la eficacia de las FFP3 es superior al 99%. Estas mascarillas basan su funcionamiento, por un lado, en esta acción filtrante, ¿no? En esta acción filtrante del cuerpo que conforma del filtro que conforma la práctica totalidad del cuerpo de la mascarilla y que, por lo tanto, cuanto mayor sea la eficacia filtrante de este filtro, menor será el porcentaje de aire contaminado que penetra al interior de la mascarilla. Y, por otro lado, también a la hermeticidad. La hermeticidad es la capacidad que tiene esta mascarilla de aislar la parte de aire que respira, que es la que está dentro de la mascarilla del exterior. ¿De acuerdo? Estas mascarillas hacen un ajuste muy estrecho sobre el rostro del usuario y gracias a ello, pues la cantidad de aire no contaminado, o sea, contaminado que puede respirar es mucho menor que el resto de los equipos que hemos visto. Dado que un factor muy importante es el ajuste, también es muy importante el colocarse muy bien esta mascarilla. El seguir las indicaciones del fabricante para colocarlo, para hacer uso de los medios de colocación de la mascarilla para que esta hermeticidad sea la que prevé el fabricante.
Y cada mascarilla, pese a que todas se parecen, cada mascarilla tiene unas particularidades. De ahí que sea muy importante seguir las instrucciones del usuario. O sea, que da el fabricante para el usuario. Puede haber factores como, por ejemplo, que el usuario tenga vello facial o alguna cicatriz pronunciada que evita que el ajuste sea perfecto. La gente que lleve barba, aunque sea de muy pocos días, se ha comprobado que la presencia de barba disminuye muchísimo la hermeticidad de esta mascarilla. Pues todos estos factores influyen en la hermeticidad y, por lo tanto, en la protección que nos ofrece la mascarilla. Es muy importante seguir las indicaciones del fabricante y es muy importante también hacer las comprobaciones rápidas que indica el fabricante en su folleto informativo para asegurarte de que te has colocado bien la mascarilla. Sobre una pregunta que suele ser habitual es, bueno, ¿y qué pasa con las mascarillas que tienen válvula de exhalación? Bueno, pues la válvula de exhalación, como esto es un equipo que está destinado a proteger al usuario del aire que inhala, la válvula de exhalación es simplemente un elemento de confort que le permite que el aire húmedo y caliente que exhala el usuario, pues salga al exterior mejorando las condiciones o haciendo que el usuario aguante mejor el que lleve la mascarilla. Evidentemente, si estamos en un entorno en el que también debemos evitar la dispersión de este aire exhalado, pues una mascarilla con válvula de exhalación no cumpliría esta función. Del mismo modo, aunque no tenga válvula de exhalación, el fabricante, salvo que sea una mascarilla dual, no ha evaluado la capacidad o la efectividad que tiene la mascarilla en evitar que un agente se propague. Evidentemente, el material filtrante está ahí y algo de filtración ofrecerá. Sin embargo, como no es la finalidad del equipo, el fabricante no tiene medidas, no tiene forma de saber si es efectiva para esta finalidad o no. Los requisitos que se tienen que cumplir para este tipo de mascarillas autofiltrantes pues son un poco los que habíamos visto antes. Se tiene que cumplir con los requisitos del reglamento. Estas mascarillas son un equipo de protección individual de categoría 3 y tienen que tener el marcado CE seguido al lado o debajo, pero junto al marcado CE tiene que venir los dígitos del organismo notificado, autorizado para ello, y para eso está el listado que publica la Comisión Europea, para hacerle el módulo de control de la producción a intervalos aleatorios, o bien el control del sistema de producción. ¿De acuerdo? En una mascarilla autofiltrante conforme a la 149, este es el marcado CE que tenemos que ver y se tiene que apoyar en un certificado UE de tipo, como veíamos, emitido por un organismo notificado autorizado para ello. Junto a estas mascarillas, pues se tiene que indicar el tipo de mascarillas, FFP2 o FFP3, y además el marcado que las clasifica como mascarillas no reutilizables, que vienen con el marcado NR, y que denota que la mascarilla solo se puede utilizar como máximo durante un turno de trabajo, o el marcado R, que dice que puede utilizarse durante más tiempo. ¿De acuerdo? Durante estas semanas, o muy recientemente en este caso, ¿no?, hemos visto que ante la situación de escasez, el Ministerio de Industria ha autorizado la comercialización de mascarillas y otros equipos en base a normas que son distintas a la que hemos visto, a las normas armonizadas. ¿De acuerdo? Se ha autorizado, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, a que se cumpla con disposiciones que en algunos ámbitos, no en todos, sean equivalentes a la eficacia filtrante que da la FFP2, porque, por ejemplo, una mascarilla conforme a la especificación NIOSH 42 CFR que vemos aquí, una mascarilla conforme a esta norma N95, pues la eficacia filtrante frente a aerosoles acuosos es similar a la que tiene una FFP2 conforme a la 149.
pero por ejemplo, una N95 no se ensaya para el ensayo de aceite de parafina. O sea que son equivalentes y se da, y las autoridades han establecido que se pueden comercializar mascarillas conforme a estas normas, porque dan niveles de cumplimiento con los requisitos esenciales del reglamento, en algunas ocasiones similares a las de las normas armonizadas, ¿de acuerdo? Y ahí vemos pues que ahora se han autorizado comercialización con norma americana, con norma china, con norma australiana, coreana y japonesa, con distintas denominaciones, ¿de acuerdo? Y con una serie de equivalencias. Y se ha autorizado hasta incluso la comercialización de este tipo de productos sin marcado CE cumpliendo unas condiciones muy exigentes. Entonces, como vemos en la tabla, hay una serie de situaciones en las que podemos tener mascarillas con marcado CE en el mercado, ¿no? Con la norma 149 y este marcado CE que hemos visto, marcado CE con los 4 dígitos de control y basado en un certificado UE de tipo. Los fabricantes y los importadores no están obligados a entregarlo, pero sí que estamos viendo que en muchos casos pues, entregan otros certificados emitidos por ECM o por ICR o por un laboratorio chino y estos certificados no son UE de tipo. Una mascarilla conforme con el marcado CE, una FFP2, una FFP3, conforme a la 149 y este tipo de... y el marcado CE habitual tiene que tener un certificado emitido por un organismo que esté autorizado para ello, tiene que tener una declaración de conformidad y un folleto informativo. También se ha autorizado a que existan mascarillas con marcado CE basado en cualquiera de las normas que veíamos antes. ¿De acuerdo? Al final, lo que vamos a ver mascarillas en las que el fabricante o el importador somete a esta mascarilla al análisis de un organismo notificado y solo si el organismo notificado pues comprueba que se cumplen con los requisitos esenciales del reglamento EPI, que sigue en vigor, pues de forma excepcional puede emitir un certificado, ¿no? Que solo le valdría, según dice la resolución del 23 de abril, solo valdría hasta el 30 de septiembre, puede emitir un certificado en base a estas mascarillas. Entonces, vamos a ver un marcado que, por ejemplo, en el caso de las normas NIOS o GB 2626, pues, pues lo vamos a ver después, tiene que indicar el tipo de mascarilla y demás, y también un certificado de tipo que solo lo puede emitir un organismo notificado autorizado para ello. Por último, una opción mucho más flexible es la de, mientras el fabricante o el importador completan el proceso que hemos visto antes, se puede comercializar mascarillas conforme a estas especificaciones. Volvemos a insistir, si vemos una mascarilla conforme a la 149, la situación es la estándar que conocíamos hasta ahora. Tiene que haber un certificado UE de tipo. Pero podemos ver mascarillas conformes, sin marcado C, conforme a estas especificaciones, ¿de acuerdo? Y para ello el fabricante tiene que pedir una autorización expresa a una autoridad que va a revisar que se cumplen estos requisitos. En base a un informe de ensayos que tiene que justificar que las mascarillas cumplen con estas especificaciones, con cualquiera de estas especificaciones, y justificarlo es a través de datos objetivos en informes de ensayos emitidos por entidades que tengan suficiente solvencia técnica para emitir esos informes de ensayo y hacer esos ensayos. El fabricante y el importador no está obligado a emitir este informe de ensayos, pero sí que lo estamos viendo y tienen que existir y tienen que atestiguar que se cumplen con esos requisitos. Y la autorización tampoco está obligada a entregarse junto con el equipo, pero tiene que existir. No se puede dar una situación en la que cualquier fabricante o cualquier importador comercialice mascarillas conforme a cualquiera de esas especificaciones sin haber cumplido estos pasos. No se pueden traer sin cumplir estas condiciones. El marcado que vamos a ver en estas condiciones excepcionales de comercialización, pues en este caso solo hemos tenido ocasión de comprobar
los requisitos aplicables al marcado de las mascarillas conformes a las especificaciones NIOSH o GB 2626 es, además de la identificación de la empresa, mediante su nombre, su marca, etcétera, y la denominación del modelo, también en el caso de las NIOSH tiene que aparecer el número de aprobación que concede NIOSH para ese tipo de mascarillas, el logotipo de NIOSH y el tipo de mascarilla. ¿De acuerdo? Y en el caso de las normas GB 2626, la China tiene que aparecer como mínimo, hemos conseguido acceder a la norma china, y tiene que aparecer como mínimo en el marcado de la mascarilla la denominación de la norma y el tipo de mascarilla. ¿De acuerdo? Todavía no hemos podido ver cuáles son los requisitos de marcado para las otras especificaciones. Por último, y a modo de recopilación, en cuanto a la seguridad del equipo, una mascarilla es segura si cumple, pues, por ejemplo, con el caso de la normativa europea, la 149, o en las condiciones excepcionales de comercialización que ya hemos visto, con las especificaciones no armonizadas. La selección de este tipo de equipos va a depender del tipo y nivel de riesgos que tengamos. En el caso de las mascarillas, las autoridades sanitarias pues hablan de que bueno, de forma genérica y estudiando caso por caso, las mascarillas tipo FFP2 pues están destinadas a proteger a personas que estén en un contacto menor a 2 metros con casos posibles o confirmados. Y las tres cuando haya una concentración de aerosol contaminado lo suficientemente alta. Y por último, tenemos que prestar atención al ajuste. Hay que utilizar estos equipos conforme a las especificaciones del fabricante, particularmente en cuanto al ajuste. Atención a cómo se coloca, la presencia de vello facial o a lo mejor un tamaño inadecuado, ¿no? Siempre será bueno comprobar que este ajuste sea bueno según a las indicaciones del fabricante. En cuanto a la reutilización o desinfección, que se nos pregunta muchas veces, si el fabricante no avala, si no especifica de forma expresa y detallada qué tipo de mantenimiento se tiene que aplicar para la reutilización o la desinfección de una mascarilla, no se tiene que hacer, porque salimos de la zona evaluada de la que hablábamos antes. Y nunca, hasta que un fabricante, y en este caso pues están haciendo ensayos y pruebas para verificar el cumplimiento o que se mantienen las prestaciones del equipo después de aplicar distintos sistemas de desinfección o de limpieza, pero hasta que no estén estudiados y aprobados específicamente por el fabricante estos tratamientos, las mascarillas autofiltrantes ni se lavan, ni se reutilizan, ni se sale en ningún momento de las especificaciones del fabricante. En cuanto al tiempo de uso, el tiempo de uso depende de muchos factores. El tipo de mascarilla, ¿no? Pues por ejemplo, su eficacia filtrante, las condiciones en las que usa el usuario, la concentración del contaminante en el exterior. Depende de muchos factores y la única indicación que podemos dar es que se sigan las indicaciones del fabricante y particularmente en el caso de las mascarillas marcadas como NR, que como máximo se utilice durante un turno de trabajo. ¿De acuerdo? Y ante la duda siempre preguntar al fabricante. Vamos a pasar rápidamente a los guantes de protección. Los guantes de protección, pues tienen en el contexto de la COVID, tienen la función de constituirse en una barrera que evite la penetración del virus transportado en gotas respiratorias que hayan podido caer o depositarse en superficies que tocamos a través de la superficie del guante y que llegue hasta el otro lado. Esta es su función principal, ¿de acuerdo? Evitar la contaminación de la mano que va debajo del guante. El guante ni destruye el virus, ni nos va a evitar que si la superficie del guante está contaminada y nos tocamos la cara o los ojos, pues el virus, por mucho guante que tengas, pues se va a transmitir a la superficie que toques. De forma estándar, la norma estándar que aplica a este tipo de productos es la norma en ISO 374-5 de 2016. La vamos a ver después. Es un EPI de categoría 3,
Con lo cual, también todo lo que hemos hablado antes acerca de las reglas de colocación del marcado CE para este tipo de equipos se aplican ahora. Marcado CE con las proporciones que se detallan en el reglamento y acompañado del número de 4 dígitos que hace la verificación o del producto o del sistema de producción. La norma 374 parte 5 define un pictograma que se tiene que colocar no sobre el guante, porque suelen ser, en el caso de los guantes desechables, generalmente la colocación indeleble tanto del marcado CE como del pictograma no es compatible con la naturaleza del guante. El marcado tiene que ser indeleble y tiene que durar durante toda la vida de uso del EPI, pero en el caso de guantes desechables, generalmente estos marcados van en el embalaje que contiene directamente el producto. Hay guantes que son mucho más sólidos, tienen unas prestaciones de resistencia mecánica mucho más sólidos, son más gruesos y en estos casos, en muchas ocasiones, sí que se marca sobre el guante. Los guantes destinados a proteger contra virus han sido ensayados para comprobar que efectivamente ofrecen una protección frente a virus y al lado del pictograma y el número de la norma tiene que venir la palabra virus. Esto no quiere decir que un guante, que en los guantes que no tengan la palabra virus no pudiera llegar a ofrecer protección, pero como el fabricante no lo ha ensayado, no está dentro de sus condiciones de uso previsto, pues no podemos asegurar de que no proteja. Solo los guantes que lleven en el marcado la palabra virus ofrecerán, o se habrá comprobado que ofrecen protección frente a la penetración de virus. En la resolución del 23 de abril también se han establecido una serie de condiciones ante la escasez de guantes para que se puedan comercializar guantes conforme a otras especificaciones y equivalentes a la EN ISO 3745, 374 parte 5, que es la norma armonizada estándar, y que son la China GB 2881 y una norma ASTM, una combinación de normas ASTM. La D5550, o sea, 5151 y la STM F1671. La situación es muy asimilable a la que veíamos para mascarillas. Podemos tener equipos con marcado CE, basado en la norma armonizada europea y que tiene que tener certificado UE de tipo, no valen, vuelvo a insistir, no valen los certificados voluntarios y también tiene que tener declaración de conformidad y folleto informativo. Y también veremos guantes que podrían cumplir podrían tener el marcado CE y el marcado que exigen estas especificaciones. ¿De acuerdo? Que aún no hemos tenido, como esta publicación fue del sábado, aún no hemos tenido ocasión de comprobar cuáles son los requisitos de marcado que aplican a un guante, por ejemplo, que cumpla con la norma china GB 2881. Y también puede haber situaciones en las que se autorice, hasta que se obtiene el marcado CE conforme a la especificación no europea, podemos encontrar guantes sin marcado CE conforme a estas especificaciones, pero que deben de estar debidamente autorizados por una autoridad o estatal o autonómica. La seguridad del guante depende del cumplimiento de esta norma o de una equivalente. Solo los guantes que tienen en el marcado la palabra virus han sido ensayados para comprobar que ofrecen una resistencia, o sea, una barrera sólida frente a este agente. Y de forma general, para los trabajos que requieran mucha destreza, mucho tacto en las manos, se suelen utilizar guantes desechables, mientras que para trabajos, pues para lo mejor de limpieza, que no requieran tanta dexteridad, puede haber guantes más gruesos que se pueden utilizar, si el fabricante lo permite, en más de una ocasión. Para los guantes que el fabricante autoriza la reutilización, siempre se tienen que seguir al pie de la letra las condiciones y los productos que determine el fabricante para hacer esta limpieza o desinfección. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, en cuanto a la protección ocular, la función de la protección ocular es, hay dos tipos de protección ocular en este entorno. Las gafas de protección de montura integral
y que son estas que en ocasiones se denominan tipo buzo, ¿no? Porque se parecen a unas gafas de bucear que lo que hacen es encerrar la cavidad bucal. Y luego tenemos pantallas de protección facial. De lo que se trata es de evitar que gotículas, en el caso de las gafas de montura integral, o salpicaduras de líquido entren en contacto con la cara o con los ojos del usuario. Es una función de barrera, de escudo. En este caso es un EPI de categoría 2. Por lo tanto, junto al marcado CE que vaya en el equipo, no tiene que venir el símbolo de los 4 dígitos del organismo notificado. No hay equipos de protección ocular específicamente diseñados para la protección contra microorganismos. Sin embargo, como este microorganismo en concreto y muchos otros se transportan en gotículas o en líquidos, pues la protección frente a la penetración de estos líquidos ofrece protección frente, en este caso, frente a este agente. La norma que vamos a ver después, la norma armonizada que aplica este tipo de protectores es la 166. Atención, un equipo que cumpla con la norma 166 y tenga el marcado CE tiene que tener su certificado UE de tipo. ¿De acuerdo? Esta norma define dos tipos de equipos o de campos de uso que se tienen que marcar en la montura. Un campo de uso 3 indica que el equipo de protección, la gafa o la pantalla, ofrece protección frente a líquidos. En el caso de la pantalla, frente a salpicaduras de líquidos. En el caso de la gafa de protección ocular, frente a gotas de líquidos de diámetro de hasta, si no me falla la memoria, 500 micrómetros o 5 micrómetros. En el caso de las gafas de campo de uso 5 ofrecen frente a gotas más estrechas, frente a gotas de líquido con diámetro inferior al que habíamos visto antes. Entonces, dependiendo, como vamos a ver después, dependiendo del tipo de riesgo o exposición que tengamos, pues convendrá seleccionar uno u otro. En este caso también, y pese a que ahí pone guantes, estamos hablando de protección ocular o facial, también el gobierno ha determinado que puede haber especificaciones no europeas equivalentes a esta norma N166. ¿De acuerdo? Son la norma china GBT 14866, la norma ANSI Z 87.1, la australiana 1371.3, etcétera. Y volvemos a tener la misma situación. Vamos a tener los productos que hemos visto hasta ahora siempre con el marcado CE y cumpliendo con la norma 166, donde tiene que haber un certificado UE de tipo por un organismo que lo pueda emitir. Productos con marcado CE en base a cualquiera de estas normas y que también tiene que tener un certificado UE de tipo. El fabricante, como en todos los casos, no está obligado a entregarlo, pero si nos lo proporciona, podremos verificar si ese producto con marcado CE en base a otra norma, pues está emitido por un organismo que puede hacerlo. Y también tiene que venir, como en los casos anteriores, con la declaración de conformidad y el folleto informativo. ¿De acuerdo? Tendremos también, al igual que veíamos antes, equipos que con autorización expresa se pueden comercializar sin marcado CE. Y como veíamos antes, y vuelvo a repetir, esta autorización las autoridades la están dando en base a unos informes de ensayo que presenta el fabricante. No está obligado a entregarlo al usuario junto con el equipo, pero al final estos informes de ensayo tienen que tener la solidez suficiente o el organismo que lo emite tiene que tener la competencia suficiente como para poder asegurar que se cumplen con estos requisitos. ¿De acuerdo? En el caso de la protección ocular tendremos gafas o pantallas gafas de montura integral o pantallas faciales que de forma, la situación estándar es el cumplimiento con la norma N166 o con cualquiera de estas que el gobierno ha determinado que son equivalentes. El campo de uso 3 ofrece protección
en el caso de las gafas de montura integral, para gotas de líquido con un diámetro superior a los 5 micrómetros. Y en el caso del campo de uso 5 son gotas de líquidos inferiores a estos micrómetros. ¿De acuerdo? En el caso de las pantallas faciales, el campo de uso 3 denota que ha sido ensayado frente a salpicaduras de líquidos. Igual que en los casos anteriores, la limpieza y desinfección siempre se tiene que hacer conforme a las indicaciones del fabricante. Y por último, dado que hay una situación en la que, como hemos visto, hay muchas normas que no conocíamos hasta ahora, hay mucho producto que se comercializa con el marcado CE, pero detrás hay un certificado, una entidad que no está autorizado para emitir este tipo de certificados, vamos a hacer un recopilatorio para que de forma general, cuando adquirimos o estamos delante de un EPI que está destinado a proteger contra la COVID-19, ¿en qué tenemos que fijarnos? Lo primero, si tenemos disponibilidad del certificado y estamos viendo de que muchos proveedores, pese a que no están obligados, entregan el certificado que va asociado a este equipo y que supuestamente, o sea, y que sustenta este marcado CE que veíamos, tenemos que comprobar que este certificado o de tipo lo emite una entidad que ha autorizado un Estado miembro. Puede haber también, no lo he comentado anteriormente, pero puede haber equipos todavía en el mercado, todos los equipos que hemos visto hasta ahora, puede haber equipos todavía en el mercado que sean conformes a la anterior directiva y que si se comercializaron antes del 21 de abril del año pasado, si ya estaban en el mercado, se pueden seguir comercializando si el certificado está en vigor y está emitido por un organismo que pueda emitirlo. Los certificados voluntarios que emiten entidades como ECM o ICR o laboratorios chinos que hemos estado viendo no tienen validez para sustentar el marcado CE de tipo. ¿De acuerdo? Este marcado CE tiene este marcado CE que lleven los equipos y que tienen que llevar todos, salvo estas condiciones, salvo esta condición excepcional sujeta a autorización que veíamos antes. Este marcado CE tiene que tener las proporciones y en el caso de los EPI de categoría 3 tiene que venir acompañado del número de 4 dígitos que identifica el organismo notificado que ha hecho la comprobación. ¿De acuerdo? La normativa. A la hora de revisar la normativa, como hemos visto, la situación estándar es que se cumpla con la norma 149 o la 166 o la EN ISO 374 parte 5 y podemos ver otras normativas que se han autorizado como hemos visto, pero solo son estas combinaciones autorizadas. La situación base es la norma armonizada con un marcado CE en las condiciones que hemos visto. Y puede haber otras excepciones, pero no hay más posibilidades de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las mascarillas sujetas a las condiciones excepcionales pues deben seguir las normas GB 2626 o la NIOS 42 CFR 48 o las japonesas, pero no hay más y tiene que tener unos marcados que son los que piden las normas, ¿de acuerdo? Porque junto con uno de los requisitos que describen las normas son los requisitos de marcado. Y luego en las condiciones excepcionales de comercialización de estos equipos que siguen estas normas, generalmente se están entregando unos informes de ensayo que supuestamente avalan el cumplimiento de los equipos con unas determinadas normas. Estos informes de ensayo, para el caso de la norma 149, no permiten o no avalan la comercialización directa sin autorizaciones y sí que hay un organismo notificado de por medio. La 149 siempre tiene que tener un certificado de tipo. Pero en el caso de estas normas excepcionales, la GB 2626, las normas NIOS, etcétera, si tenemos un informe de ensayo que nos dice que se cumple con esas normas,
Se puede comprobar, por ejemplo, en el caso de los informes de ensayo conformes a la GB 2626 China. China tiene un listado de organismos que están acreditados para hacer ese tipo de ensayos. Y si el informe que tenemos está emitido por un laboratorio que ni siquiera en China está acreditado para hacer ese tipo de ensayos, esos resultados que tenemos delante, pues valdrán lo que valdrán. No, si un laboratorio no está acreditado aquí en China o en cualquier otro sitio, no ha demostrado solvencia técnica suficiente para ofrecer resultados de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos acceso a este informe de ensayos, será importante verificar que la entidad que los ha emitido tiene competencia para hacerlo. ¿De acuerdo? Ya para terminar, por favor, recordar, o para hacer un resumen, recordar las situaciones que solo un equipo seguro va a ofrecer una protección sólida frente a los riesgos frente a que nos enfrentemos, que dentro de todas las opciones solo habrá una o dos que se ajusten a nuestras necesidades de protección y a las características de la tarea, y que los equipos se tienen que utilizar conforme dice el fabricante, porque si no entramos en una zona desconocida. Sin más, les agradezco mucho su atención y su presencia. Ahora pasamos al turno de preguntas que irá moderando Luis Gil, pero si más adelante tuviesen otras consultas, si le fuese surgiendo, pues a través de esa dirección de correo electrónico, dentro de que en este momento pues tenemos un número de consultas muy elevado, iremos resolviendo cualquier tipo de consultas que se nos plantee acerca de los equipos y que nos llegue a través de esa dirección de correo electrónico. Muchas gracias por su atención y pasamos al turno de preguntas. Pues muchas gracias, Javi, por la extensa exposición y hemos recibido bastantes preguntas. Vamos a tratar de dar respuestas a todas en aproximadamente una media hora. Sí. ¿Vale? Aunque muchas las habéis formulado antes de abordar el tema, os han ido respondiendo, aún así, para hacer una especie de repaso, las iremos abordando, ¿vale? Javi, en este sentido también, para poder abordar todas, te agradeceríamos concreción en la respuesta. Vale, perfecto. ¿Vale? No voy a decir quién la formula, porque algunos tenéis solo un nombre, algunos un nombre raro, otro nombre y apellidos, y bueno, pues por no resultar discriminatorio. La primera que nos formulan es sobre la página web donde se pueden consultar las empresas autorizadas para la colocación de mercado CE. Me imagino que se referirá a la parte de los organismos notificados. Sí, así es. La Comisión Europea tiene un listado que se llama Nando, se accede fácilmente buscándolo en internet, Nando, N-A-N-D-O. En ese listado aparecen los organismos que están notificados, y notificado es que está autorizado expresamente por un Estado miembro para emitir certificados SUE de tipo en base al reglamento. De todas formas, como posiblemente pues, a los asistentes entreguemos unas breves notas, pues en estas notas pondremos la dirección exacta. Pero es un listado público y que se puede consultar a través de la página web de la Comisión Europea. El sistema es Nando. Gracias, Javi. La siguiente pregunta es en relación a si las normas americanas o canadienses son aplicables a los mercados españoles o europeos. Sí, en base a la resolución del 23 de abril del Ministerio de Industria, y solo de forma excepcional y temporal, si se siguen esas condiciones que se marcan y que hemos visto, la autorización previa y que al final tengas que pasar por un organismo notificado debidamente autorizado para ello, solo en esas condiciones se permite la comercialización de equipos conformes a esas normas en España.
Cuando esta situación excepcional acabe, la propia resolución dice que la comercialización de esos equipos sigue siendo la que conocíamos tradicionalmente. Normas armonizadas en la mayoría de los casos y marcado C. Pero En este estas sentido, normas, ¿sí? Javi, también nos preguntan si aparte de las normas de los países que has indicado, pueden existir más normas. Solo hay una excepción, que cuando la resolución del 23 de abril, solo, aparte de estas normas explícitas y expresas que se mencionan en esta resolución y que son las que hemos estado viendo, la resolución también indica que si el organismo notificado, en base a su experiencia y conocimiento del equipo que está ensayando, considera oportuno hacer otros ensayos adicionales, se podrían utilizar. Pero de forma predeterminada no, solo las que aparecen en la resolución. Genial. Nos preguntan también qué hacer si el ECPI que se ha adquirido no cumple con la normativa, que ante qué organismo se puede denunciar y si se puede hacer de manera telemática. La denuncia de equipos, en base a lo que nos ha dicho, nosotros estamos en contacto a lo largo de forma basal, estamos en contacto con las autoridades de vigilancia de mercado, pero nuestra relación se ha incrementado, se ha intensificado a lo largo de este periodo de excepcionalidad. La información que nos transmiten las autoridades de vigilancia de mercado es que si el equipo se ha adquirido o está comercializado en el canal industrial, la autoridad de vigilancia de mercado competente son las consejerías de industria de las comunidades autónomas. Si el equipo se ha adquirido en un canal de venta al público al que podemos acceder pues cualquiera, las competencias de vigilancia de mercado la tienen las consejerías o las direcciones generales de consumo. Dependiendo del tipo de comunidad autónoma en la que estemos, pues estas consejerías estarán organizadas de distinta forma y los medios y condiciones para presentar la denuncia o presentar quejas, reclamaciones, sugerencias, etcétera, pues variarán. Pero estos son los estamentos o las instituciones de referencia. Gracias, Javi. Una pregunta que han realizado bastante es sobre el uso de utilización de los equipos, ¿no? Preguntan que cuánto es mucho tiempo y que, por ejemplo, también circunstancias de un centro de trabajo en el que tras la evaluación de los riesgos no era necesario utilizar mascarillas, pero ahora sí, la mascarilla FFP2 con este nuevo uso se puede utilizar más de un turno de 8 horas. Entonces hay muchas preguntas sobre el uso de utilización el tiempo de utilización de los equipos. Sí, a ver, el tiempo de utilización de los equipos, al igual que el resto de las condiciones de uso, tiene que venir definido por el fabricante. En el caso, por ejemplo, de las mascarillas, el tiempo durante el que es eficaz un filtro depende de muchos factores, como hemos comentado antes. Depende de la concentración de contaminante que haya en el exterior, depende de la cantidad de aire que al final pase a través del filtro y eso está relacionado con las exigencias físicas del trabajo, depende del tipo de mascarilla. Y entonces el determinar de forma cuantitativa cuál es el tiempo exacto que dura un filtro es una pregunta para la cual solo puede dar alguna orientación el fabricante. Porque dada la variabilidad de situaciones que puede haber y la variabilidad de tipos de equipos, donde los requisitos que se ensayan en las normas son los requisitos mínimos. Pero un equipo puede ir más allá de esos requisitos mínimos. Entonces, dada la variabilidad de situaciones y de equipos, el único que puede dar una orientación acerca del tiempo máximo de uso es el fabricante.
Vale, De gracias. forma general, las mascarillas marcadas como NR no pueden utilizarse durante más de un turno de trabajo, porque solo se han evaluado, los ensayos que se han hecho solo evalúan esa duración. En caso de duda, siempre es mejor preguntar de forma expresa al fabricante. Gracias, Javi. Nos preguntan también en relación a las normas de fabricación de mascarillas higiénicas, las nuevas normas UNE, la 64 y la 65. Dicen que sí sirven para proteger al usuario como las FFP2 o para proteger al resto de la población como las mascarillas quirúrgicas, porque al parecer en la norma, claro, la norma dice que no se aplica ni a una mascarilla quirúrgica ni a una mascarilla autofiltrante, ¿no? Entonces hay dudas también en ese sentido de las mascarillas quirúrgicas y sus normas correspondientes. Pues la respuesta es no. Una mascarilla higiénica, como hemos dicho y como dicen pues todas las normas que yo he podido leer, tanto las francesas como las españolas, no es ni ofrece protección al usuario, porque no es un equipo de protección individual, ni ofrece la protección que da una mascarilla quirúrgica. No es ni lo uno ni lo otro. Es una medida de complemento. Evidentemente hay una serie de requisitos detrás, pero ni ofrece protección al portador, porque si el portador necesita protegerse de lo que hay en el entorno, tiene que utilizar una mascarilla autofiltrante, ni ofrece protección a la dispersión de las gotas respiratorias. Porque si lo que se necesita es evitar esa dispersión, se tiene que utilizar un producto sanitario. ¿De acuerdo? La mascarilla higiénica es una medida de complemento que sí ofrece cierta barrera frente a la dispersión de gotas respiratorias, pero para nada en el ámbito en el que lo hace una mascarilla quirúrgica, que es un equipo que está diseñado, ensayado y comercializado con esa única finalidad. La mascarilla higiénica es simplemente una medida complementaria al lavado de manos y al distanciamiento social. Genial. También en este sentido de dudas sobre la utilización de las mascarillas autofiltrantes, nos preguntan si valen para no propagar el virus solo o si valen para no propagar el virus o es solo para no cogerlo. Pues una mascarilla autofiltrante que no cumpla la condición dual que hace que se evite la dispersión de las gotículas, solo servirá para esta finalidad. Si es capaz o la capacidad que tiene de evitar que se propague este agente infeccioso, como no ha sido ensayado, no se puede cuantificar. No podemos dar una respuesta. Cuando el fabricante prevé que la finalidad de este equipo sea esta, lo someterá a los ensayos de las dos legislaciones. Cuando necesitemos como usuarios, tanto que se proteja el usuario como que se proteja el entorno, la dispersión o la propagación del germen, pues tendremos que utilizar un equipo dual. Genial, gracias Javi. También nos preguntan sobre cómo afecta la caducidad a las mascarillas en estos momentos de escasez de equipos. La respuesta es muy sencilla. El fabricante ha evaluado la protección del equipo durante una serie de tiempo, tanto de uso como de periodo de vida en la que una mascarilla puede usarse, ¿no? Me refiero a las que están almacenadas, pues generalmente vienen con una fecha máxima de uso. Si nos salimos de ese entorno, pese a que estemos en una situación de excepción, nos movemos en zona desconocida. No tendremos datos, salvo que el fabricante lo haya ensayado, y sabemos que ahora mismo hay muchos fabricantes que están haciendo pruebas adicionales sobre sus equipos para responder a las demandas de los usuarios. Salvo que el fabricante lo haya ensayado específicamente, el salirnos de esta zona evaluada es movernos en zona desconocida.
y no sabemos nada acerca ni de las prestaciones de los equipos, ni de cómo se van a comportar, ni, por supuesto, la protección que pueden ofrecer. Es imposible saberlo. También nos preguntan sobre la posibilidad de desinfección de las mascarillas. Sí, una vez más, si el fabricante no ha evaluado una mascarilla autofiltrante, es un producto complejo, aunque parece muy sencillo. Ese filtro es una malla de tejido no tejido que está diseñada para que en las condiciones de temperatura, etcétera, o de uso que prevé el fabricante, ofrezca una barrera eficaz. Si le hacemos cualquier tipo de tratamiento, térmico o con un agente químico o de lo que sea, no tenemos ni idea, hasta que el fabricante no lo haya evaluado, no tenemos ni idea de cómo va a quedar ni el propio filtro, ni los elementos de ajuste, que ya hemos visto que son muy importantes. Sin datos no se puede saber cómo van a quedar esos elementos y, por lo tanto, qué protección va a ofrecer. Es que no se sabe, es entrar en terreno totalmente desconocido. No se puede saber. Nos comentan también que se está recomendando productos a nivel industrial, pero que si se ha tenido en cuenta la recomendación de las pautas de manejo y selección de la Organización Mundial de la Salud en su reglamento sanitario. No entiendo muy bien la pregunta. Estas pautas de recomendación son extensibles a cualquier ámbito. Aquí de lo que hemos hablado son de las condiciones de los equipos. Y de hecho, el único ámbito en el que hemos hablado acerca de un uso más próximo es en el caso de las mascarillas autofiltrantes, siguiendo precisamente las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero en nuestra exposición nos hemos centrado en cuáles son las características de los equipos. La recomendación de uso a nivel industrial o a nivel sanitario pasa siempre por evaluar qué tipo de riesgos tenemos en el entorno de trabajo, en el ámbito de uso, y en función de ese tipo de riesgos podremos ver, sabiendo las prestaciones y las características de los equipos, podremos ver cuál es el que se puede utilizar, podremos hacer la selección. Lo que hemos visto en el caso de las mascarillas autofiltrantes es simplemente un ejemplo basado en las recomendaciones en este caso, del Ministerio de Sanidad. Genial. Pero es a título de ejemplo. La línea que tiene que predominar es evaluar lo que tenemos en el ámbito de uso, que puede ser industrial, puede ser sanitario o puede ser cualquier otro, y en base a eso, sabiendo la efectividad que nos va a ofrecer el equipo, poder decir, pero solo sabiendo lo que vas a tener, y eso solo lo sabe el que está a pie de calle. Podrás decir cuál puedes utilizar. Gracias, Javi. También nos preguntan sobre el marcado. En este sentido, al permitir que se evalúen los equipos con normativas de otros países, si se permite la mezcla del marcado de CE más la norma, por ejemplo, KN95. Sí, a ver, hay muchos equipos que reúnen muchos marcados. El marcado, cada legislación define sus requisitos de marcado y eso se tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de la combinación de marcado KN95 con el marcado CE, desde mi punto de vista serían compatibles, pero siempre y cuando las condiciones del marcado CE se respeten, que tenga las proporciones adecuadas, que detrás venga, en el caso de las mascarillas, por ejemplo, el número del organismo notificado y que detrás haya un certificado UE de tipo, no un certificado voluntario emitido por ECM, por ICR o por CELAB o por cualquier otro laboratorio chino, porque esos no valen para nada para sustentar el marcado CE o el marcado en base a la 149. Y, por supuesto, si una mascarilla puede demostrar que cumple con el marcado KN95, pues también podría venir siempre y cuando se respeten las condiciones de comercialización que vienen en la resolución del 23 de abril, donde vemos que puede haber equipos con marcado CE y una especificación extranjera como la GB2626. Vale, gracias, Javi.
Nos preguntan si a nivel profesional no sanitario se puede usar una mascarilla KN95 o N95. ¿Qué consecuencias puede tener para un distribuidor el comercializar este tipo de producto? Pues, pues muy buena pregunta. A ver, las condiciones, como decía al principio, el reglamento UE 2016/425 sigue estando plenamente vigente. Y el reglamento UE 2016/425, como el resto de todas las disposiciones de seguridad de producto y de seguridad de los consumidores, siguen estando plenamente vigentes. Entonces, la comercialización de una mascarilla KN95 o N95 sin que se reúnan las condiciones que autoriza de forma excepcional y resaltemos temporal el Ministerio de Industria, una comercialización fuera de estas condiciones estaría sujeta a las mismas actuaciones que había vigentes en diciembre o en enero para cualquier producto no conforme. El distribuidor, el reglamento UE 2016/425 define unas condiciones y unas responsabilidades para el fabricante, para el importador, representante autorizado y distribuidor. Y el distribuidor tiene la obligación de actuar con la diligencia debida acerca de los requisitos o del cumplimiento del equipo que suministra. Por lo tanto, si un equipo es claramente no conforme a las condiciones de comercialización que están reguladas, están sujetas a la actuación que prevé la ley por parte de las autoridades de vigilancia de mercado. Es que la ley no se ha suspendido. Simplemente se han extendido de forma excepcional y temporal algunas condiciones de comercialización. Pero no ha habido ninguna ley que se haya suspendido en este ámbito. En este sentido, Javi, resaltar también, ¿no?, que es importante que se haya demostrado la solicitud previa a un organismo notificado, ¿no?, de la obtención del certificado, así como el informe favorable de la Autoridad de Vigilancia de Mercado, ¿no? Exacto, sí. Estas condiciones excepcionales que en la resolución del 23 de abril son mucho más aquilatadas, son mucho más precisas, te dicen que la comercialización de una mascarilla conforme a una especificación extranjera, o perdón, no extranjera, pues de las que vienen ahí, las chinas, las NIOS, las coreanas, etcétera, cualquier tipo de equipo comercializado conforme a una especificación no armonizada, de las que figuran ahí, tiene unas condiciones muy particulares. La primera es que tienes que ir a un organismo notificado para iniciar el proceso de evaluación. Cualquier importador o cualquier fabricante de ese tipo de mascarillas tiene que pasar por un organismo notificado y además tiene que acudir a una autoridad en una comunidad autónoma para que revise que el producto es seguro. Entonces, siempre tiene que haber, para esta comercialización excepcional sin marcado CE, tiene que haber, por un lado, la autorización expresa y que se cancela en el caso de que la otra pata, que es la del organismo notificado, diga, no, este producto no es conforme a estas normas, entonces esa autorización también se cae. Tienen que existir siempre esas dos condiciones que son temporales y que conviven muy estrechamente relacionadas. Es verdad que la resolución no te dice que estés obligado a entregarlo conforme a cuando comercializas el equipo, pero el fabricante o el importador siempre tiene que cumplirlo, porque si no está sujeto a las actuaciones que veíamos antes. Genial. Gracias, Javi. Nos preguntan que, según la norma, la 149, ¿cuál es la base de recomendación para el uso de los diferentes niveles de protección? Sí, en este sentido, vuelvo a insistir, todo va a depender del nivel de riesgos que tengamos. No se pueden dar prescripciones generales porque va a depender de muchísimas causas, de muchísimos factores completamente diferentes. Sin embargo, en determinados ámbitos, el Ministerio de Sanidad sí que ha especificado que las mascarillas autofiltrantes contra partículas se utilicen, por ejemplo, en situaciones en las que una persona puede estar expuesta
a personas infectadas o sospechosas de estar infectadas, siempre y cuando esté a un radio de menos de 2 metros, ¿no? En estos casos, como veíamos antes, y en base a estas recomendaciones generales que ha hecho el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, pues se podría pensar que esta es una función en la que puede ofrecer protección la mascarilla FFP2. Las FFP3, en estas mismas recomendaciones se habla de que se utilizarían cuando el nivel de aerosol presente sea mucho mayor, porque se dan las circunstancias como, por ejemplo, pues una fuente que emita estas pequeñas gotículas, ¿no? Y que se encuentre en una concentración mucho mayor que las circunstancias que veíamos antes, pues se podría utilizar la FFP3. Pero volvemos a insistir, es que la única forma de saberlo es evaluando exactamente el nivel de riesgos que tienes en el lugar de trabajo y sabiendo que, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, pues su función es la de eliminar estas gotículas. Si no existen estas gotículas, si evalúas que no existen estas gotículas ni que pueden existir, pues no necesitas protección, en principio. Si no necesitas protección, no necesitas un EPI. Gracias. Pero vuelvo a insistir, todo depende de la evaluación de riesgos. Genial. Nos preguntan sobre la posible válvula en las FFP2 y la obligada en las FFP3 que hace que la protección de transmisión de dentro a fuera está perdida. Dice, pero suelen tener una membrana. ¿La membrana no hará el mismo efecto que el filtro? No. No. Para nada. La membrana es un accesorio adicional que coloca el fabricante para al final, a ver, hay que tener en cuenta siempre que la mascarilla autofiltrante, independientemente de que tenga válvula o que no tenga válvula, tiene que demostrar unos requisitos de eficacia filtrante y de aislamiento determinados y que sean mínimos. La membrana en una válvula de exhalación es simplemente un componente más que incorpora el fabricante, pero para que se cumplan estos requisitos de protección. No está pensada en ningún caso para que actúe como filtro y, por supuesto, no tiene la acción filtrante que tiene el resto del cuerpo de la máscara. Yo, de todas formas, estas infografías no las he visto. Vale, nos preguntan también, Javi, dice, en condiciones normales de mercado, en relación a los EPIs de categoría 3 con marcado CE, el fabricante distribuidor debe poner a disposición el certificado del organismo notificado de declaración de conformidad junto al EPI en la venta o indirectamente a través de una web. Hay casos en los que no he encontrado ni certificado de organismo notificado ni declaración de conformidad en la web del fabricante distribuidor. Vale, en condiciones normales, incluso en las actuales, el fabricante no está obligado a entregar el certificado de tipo. La legislación solo prevé que este tipo de certificado esté a disposición para las autoridades de vigilancia de mercado bajo demanda. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que en muchos casos muchos fabricantes lo hacen de forma voluntaria. Pero esta obligación de entregar el certificado no existe. ¿De acuerdo? No existe una obligación o un requerimiento legal. En los EPIs conformes al reglamento, sin embargo, sí que es obligatorio que junto con el equipo se entregue en formato escrito la declaración UE de conformidad o alternativamente que el fabricante indique en su folleto informativo la dirección, una dirección URL a través de la cual el usuario puede acceder a la declaración UE de conformidad. Pero solo para, insisto, solo para la declaración UE de conformidad y solo para los equipos conformes al reglamento. De la misma forma, esta dirección URL no tiene que ser obligatoriamente, la ley no te dice que sea obligatoriamente la página web del fabricante, simplemente te dice que sea una página web a través de la cual el usuario puede acceder a esta declaración de conformidad. Entonces, este puede ser uno de los motivos por los que en la página web del fabricante o el importador no venía este tipo de información. Genial. Nos hacen ahora varias preguntas relativas a el uso de las mascarillas por parte de
de la población general a la hora de salir a la calle si las autoridades lo obligaran a ello, lo aconsejaran de manera más incipiente, ¿no? Sobre qué tipo de mascarilla sería la que tendríamos que utilizar, en qué casos, y también nos preguntan en este sentido sobre las mascarillas de confección doméstica, en la cual pues se están haciendo filtros con papeles de horno, filtros de café y demás. Pues qué opinión tenemos al respecto, si hay algún riesgo en su uso, y también en este sentido, digamos, de mascarillas para uso general, sobre si hay una normativa para EPI infantil. Me imagino que se referirá el uso de algún tipo de protección para los niños, ¿no? Sí, a ver, son varias preguntas, a ver si las recuerdo todas. La primera era las mascarillas. Cuando hablamos de mascarillas de uso generalizado por parte de la población general, creo haber entendido que eran mascarillas autofiltrantes. Nos preguntaba que qué tipo de uso se recomendaría para qué tipo de mascarilla usar para la población general, en el caso de la recomendación de uso. Dependiendo, eso va a depender de las indicaciones que den las autoridades. El uso de un equipo o de otro, como decíamos al principio de la presentación, va a depender de a qué nos enfrentemos. Una mascarilla autofiltrante sirve para protegerte de un riesgo de aspiración de este agente. En la experiencia por parte de uso de la población general, las autoridades no están recomendando este tipo de mascarillas más que para su uso por parte del personal sanitario u otro tipo de trabajadores o de equipos de primera respuesta que sí que estén expuestos a este aerosol. ¿De acuerdo? Si lo que se pretende es la dispersión, evitar la dispersión del agente infeccioso, pues tenemos dos tipos de mascarillas. Las quirúrgicas, para la finalidad que veíamos antes. La finalidad principal de este tipo de mascarillas es el uso entre el personal sanitario. Y según alguna recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando estemos en la misma habitación de una persona sospechosa o infectada de este tipo del COVID, cuando nos mantengamos a distancia mínima de 1 metro, cuando la persona que está sospechosa o es infectada lleve también la mascarilla, y siempre que respetemos todas y cada una del resto de las recomendaciones de higiene básicas, se podría considerar el uso de las quirúrgicas, pero el uso fundamental de las quirúrgicas, volvemos a decir, que es el ámbito sanitario hospitalario. Y las medidas y las mascarillas higiénicas son un complemento a utilizar del resto de las medidas higiénicas, mantenernos a más de 2 metros, lavado de manos, evitar aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una recomendación general del tipo de mascarillas a utilizar por parte de la población en general, para mí es imposible, y si la hiciese sería temerario, porque va a depender del tipo de escenario en el que estemos, el tipo de riesgo y la finalidad para la que se prescriba el uso de la mascarilla. Y esto es algo que tienen que hacer las autoridades de los distintos países. En relación, la segunda pregunta era que Digamos, si... en relación sobre la fabricación casera de las mascarillas. Sí, en relación a la fabricación casera, no tenemos ningún dato acerca de si estas mascarillas son eficaces, suponen algún riesgo o que existen una serie de especificaciones que han hecho pues, varios países. Las de España están destinadas a una producción no en el ámbito artesanal, pero si suponen un riesgo o no,
será algo que tengan que responder las autoridades, las 16 o 17 autoridades sanitarias que tenemos en este país. No es un equipo de protección individual y nosotros no tenemos datos para poder decir si este tipo de mascarillas pues, son un riesgo o no son un riesgo. Hay países que están recomendando o están permitiendo o hasta incluso dan instrucciones para la confección casera de este tipo de mascarillas y otros que no. En este sentido, me tengo que volver a remitir a lo que digan pues las 16 o 17 autoridades sanitarias que hay en este país. Vale, y también nos preguntaba por último el tema de la protección infantil, de si Sí, si se está haciendo regular o algo. A nivel de mascarillas autofiltrantes, solo existe una norma que es la 149. La 149 no te habla de tallas de los equipos, pero sí que sabemos que hay muchos fabricantes que para facilitar precisamente el ajuste al rostro del usuario comercializan las mascarillas en distintas tallas. Mascarillas autofiltrantes, no tengo datos en este momento de si hay fabricantes que las están ofreciendo en talla infantil, ¿no? Sobre todo porque la situación cambia muy, muy deprisa. En cualquier caso, siempre esta mascarilla tiene que cumplir los requisitos mínimos de salud y seguridad y el usuario tiene que seguir las recomendaciones de uso que haga el fabricante. Vale, genial. Nos preguntan o nos comentan que hay empresas que están fabricando sus propias mascarillas, dice la gran mayoría sin homologación. En estos momentos de escasez de producto, dice, ¿es denunciable esta situación? Depende del tipo de mascarilla. Si es una mascarilla autofiltrante que está sujeta a una serie de disposiciones, sí, obviamente es una comercialización irregular. Si es una mascarilla quirúrgica, que también está sujeta a la Directiva de Productos Sanitarios, también. Si es una mascarilla higiénica, no tenemos datos. Industria nos ha comunicado sacó una nota aclaratoria acerca de las condiciones que deben reunir estas mascarillas y te habla de que, si no recuerdo mal, porque no es un tipo de equipo del que se ocupe la asociación específicamente, pero si no recuerdo mal, en esta nota se hablaba de que las mascarillas higiénicas, esta mascarilla que aclara la orden específica para mascarillas higiénicas que emitió Sanidad. Se indica que las mascarillas deberían cumplir una serie de requerimientos mínimos, unos parámetros en los que se encuentra la respirabilidad y la eficacia filtrante bacteriana, ¿no?, en base a las normas que ha desarrollado UNE o las que haya podido desarrollar cualquier otro país. Pero también te dice que si las mascarillas no pueden garantizar, estas mascarillas higiénicas, no pueden garantizar el cumplimiento de estos requerimientos mínimos, tienen que indicar de forma fehaciente que no están destinadas a ofrecer ningún tipo de protección. Entonces, todo lo que se salga de esas condiciones que marca la única disposición de la que yo sé que existe hasta el momento, que es esta orden de sanidad, todo lo que se salga de esas condiciones de comercialización y de las regulaciones de seguridad general de los productos, el Real Decreto 1801 del 2003 o el de protección de los derechos de los consumidores, que es el Real Decreto Legislativo 1 de 2007, el etiquetado de productos industriales o el etiquetado de productos textiles, en caso de que sea el caso, pues si no se cumple con estas disposiciones, entiendo que sí que sería objeto de actuación por parte de las autoridades de vigilancia de mercado. Pero es un tipo de equipo que al no ser equipo de protección individual, pues no tenemos tantos datos como sobre los EPI. Vale, gracias Javi. Nos quedan ya 5 minutillos y muchas preguntas por responder. Vamos a seleccionar alguna más y al resto disculpadnos por
haber dado tiempo a atenderlas, ¿vale? Pero tenemos como 100 preguntas. Entonces os animamos a que las trasladéis a través del correo electrónico que os habíamos facilitado antes de consultasepi@asepal.es, y a las empresas asociadas pueden utilizar los canales directos habituales que tienen a su disposición para contactar con el departamento técnico, ¿no? Nos preguntan en relación, Javi, a los guantes que estamos viendo que se están dando en algunos supermercados para entrar, ¿no? Sí. Y preguntan sobre la protección que ofrecen ese tipo de guantes, de si realmente cumplen algún tipo de norma o su protección es adecuada. No es un guante que esté destinado a ofrecer protección al portador. Si en los supermercados en los que yo he podido ver, las indicaciones de uso de ese guante por parte de la superficie comercial son muy claras. Utiliza este guante para no contaminar los alimentos, el resto de las superficies, etc. Entonces, no están destinados a ofrecer protección al usuario. Y como no están destinados a ofrecer protección al usuario, seguramente el fabricante pues no haya hecho las pruebas para verificarlo. No creo que ofrezcan, vamos, no creo, no. Estoy seguro de que no ofrecen una protección ni siquiera mínimamente comparable a la que ofrecen los guantes de protección contra riesgos microbiológicos según la norma en ISO 374, parte 5. No, porque no es su finalidad. Su finalidad es de que no lo vayas contaminando todo con lo que tú ya traes en las manos. Vale, nos preguntan también que en cuanto a protección respiratoria, digamos que nos hemos enfocado en los equipos desechables, pero nos preguntan qué perspectiva hay sobre reutilizables, media máscara, panorámica en presión negativa, que se omite hablar y recomendar presión positiva monitorizados. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Pues nos dice, se ha enfocado mucho en protección respiratoria en los equipos desechables. ¿Qué Sí, perspectiva hay sobre equipos reutilizables, media máscara, vale. panorámica en presión negativa? Dice, se omite hablar y recomendar presión positiva motorizados. Equipos que sí se usan en sanidad. Sí, nos hemos centrado por cuestiones de disponibilidad de tiempo, nos hemos centrado en los equipos que acumulan o que aglutinan la inmensa mayoría de las consultas. Por supuesto que al margen de las mascarillas autofiltrantes, según la 149, hay otros tipos de equipos, como por ejemplo las medias máscaras o los cuartos de máscara conforme a la 140, usadas conjuntamente con filtros reutilizables conformes a la norma EN143, es un tipo de equipo que ofrece un tipo de protección similar a la de las mascarillas autofiltrantes, en el sentido de que retiran este aerosol o estas partículas del aire que se respira. La utilización de uno o de otro están sujetos exactamente a las mismas indicaciones que hemos hablado aquí. Por un lado, el aseguramiento de que se cumplen con las disposiciones de aplicación y que nos van a hacer asegurarnos de que el producto es seguro, y que para este caso no hay disposiciones ni normas adicionales, ¿no? Y por otro lado, a las condiciones de selección. Equipos en presión negativa como los que mencionaba el usuario, o hasta incluso de presión positiva, pues sí, también son utilizables con las mismas limitaciones y condiciones que los equipos que hemos estado hablando. Pero nos hemos centrado en los equipos que se están usando de forma más generalizada en todos los ámbitos a los que nos referíamos. Vale, genial. Gracias, Javi. Pues vamos a dejar por aquí ya el turno de preguntas y dar por finalizado el webinar. Disculpad una vez más que no podamos atender en directo todas las preguntas y respuestas que nos habéis formulado. Muchas volvían a incidir sobre cuestiones que estábamos respondiendo, pero si alguno
insisto, sigue teniendo dudas o cuestiones relativas a los temas tratados, nos los pueden hacer llegar al correo electrónico consultasepi@sepal.es. También hemos tenido muchas preguntas de nuestros asociados relativos a aspectos más directos con la comercialización. En este sentido, por favor, trasladárnosla directamente a Javier o a mí. Y aún así, en breve también realizaremos un webinar específico para empresas asociadas y poder atender de manera directa este tipo de cuestiones más relacionadas con la comercialización por parte de empresas y fabricantes del sector. Una vez más, agradecer a Javi su intervención y la resolución de las cuestiones. Por el chat agradecen mucho la exposición y los temas tratados y volver a recordaros que una vez que tengamos la grabación disponible os la haremos llegar, así junto con otra documentación o enlaces de interés que hemos ido comentando para que tengáis toda la documentación disponible a vuestra disposición. Así que, pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Javi. Muchas gracias y a vuestra disposición.